este caso vamos a tener a el doctor Alejandro Robalino, especialista en medicina de emergencias y desastres de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, médico graduado en la Universidad Central del Ecuador. Realizó un diplomado superior en enfermedades inmunodeficientes, VIH-Sida, en la Universidad de Guayaquil. Es instructor de soporte vital básico y soporte vital avanzado. Ha realizado estudios avanzados en ultrasonografía de tórax. Es docente de la Cruz Roja Ecuatoriana. Es médico tratante del Hospital Provincial General Docente de Riobamba y actualmente es docente de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. El tema que va a impartir el doctor el día de hoy es estado epiléptico, lo elemental. Muchas gracias, doctor Robalino. Ya, listo. Entonces empecemos. En premisa del tiempo también y respeto a todos ustedes. Muchas gracias a los organizadores por haberme tomado en cuenta. Y bueno, sí, desde acá, desde la Sultana de los Andes, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Mi nombre es Alejandro Balino para las personas que están fuera del país y espero ser muy conciso justamente para no, en premisa del tiempo justamente. Para este tópico que vamos a conversar sobre epilepsia, el estado, lo elemental, ¿sí? No tengo yo ningún conflicto de interés, ¿sí? Y bueno, y entrando en materia, el estado epiléptico prácticamente ha venido evolucionando en todo este tiempo, ¿sí? Y prácticamente son un poco más de 50 años en los cuales se ha intentado dar forma a este concepto, ¿sí? Lo que sí sabemos es que es una condición convulsiva que es continua, que es persistente y que prácticamente transcurre en un periodo de tiempo, ¿sí? Y este periodo de tiempo ha sido el que nos ha em, exigido, ¿sí? Poder recalificarlo. ¿Ya? También dentro de toda esta evolución de poder conceptualizar esta patología, han habido eventos repetidos o se ha intentado definir también eventos frecuentes que desencadenan una condición de convulsiva que puede ser duradera y fija. Evidentemente, como se refirió previamente, desde 1967 han intentado darle una razón y evidentemente con la evolución y justamente con algunos estudios y creo que yo algunas guías importantes, una de ellas la dada por el doctor Trinca, se ha ido evaluando y sobre todo se ha venido fijando disminuir el tiempo y evidentemente creo que ha sido algo adecuado. ¿Sí? Antes teníamos este rango que iba o esperamos tener hasta una actividad convulsiva de hasta 60 minutos, ¿sí? Hoy por hoy ya se habla que estos tiempos han disminuido y prácticamente hablar de un estado, un estatus epiléptico, un estado epiléptico, es hablar de convulsiones que podrían mantenerse entre 2 a 5 minutos y sobre todo eso en el contexto de las últimas actualizaciones. Ahora, tomando en cuenta todo lo previo, ¿sí? Evidentemente, tenemos dos tiempos justamente en los cuales yo debería llegar al diagnóstico. ¿Sí? Este tiempo primero inicial es el tiempo operativo. Y evidentemente es importante, ¿por qué? Porque este es el que me permite evaluar y tratar, ¿sí? Si lo dejamos en el contexto de esta temporalidad, el tiempo operativo es importante porque en esto utilizo un tiempo menor, ¿sí? Y evidentemente quien se va a beneficiar del diagnóstico de esto va a ser definitivamente el paciente, ¿sí? Para muestra un botón, hoy por hoy ya no solo se habla del personal prehospitalario, sino de lo importante que es la comunidad, no solo en patologías como la parada cardiorrespiratoria, también aquí en el estatus de epiléptico. Y por eso se han estado también generando a nivel mundo nuevas formas de mecanismos de acción y nuevas formas de administración, entre tantas las intranasales que podrían ser utilizadas ya en forma de su núcleo familiar para intentar controlar esta perspectiva. Prácticamente en el contexto también un poquito de epidemiología, hay aproximadamente una casuística que en el contexto de la evaluación de Latinoamérica
podría ser prácticamente una provincia importante. Prácticamente Riobamba tiene un poco más de 250.000 personas. Extrapolado a esta realidad, son prácticamente la provincia de Riobamba, que más o menos es lo que podría tener extrapolado justamente en estos datos estadísticos, la cantidad de pacientes que tienen este tipo de enfermedad a nivel año. Entonces, a nivel de Estados Unidos, como se refirió, 200.000 pacientes sufren esto al año, ¿sí? Y evidentemente hay que diferenciar dos grandes grupos etarios, los mayores de 50 años y los pacientes pediátricos. Dentro de los mayores de 50 años, evidentemente, son los que tienen más complejidad y basado en estas estadísticas, son los que desarrollan prácticamente más compromisos de morbi y sobre todo mortalidad. Y sobre todo si superan los 60 años. A diferencia de los pacientes pediátricos, donde la mortalidad sí oscila un poco menor a estas cantidades. Y los incidentes también tienen una etiología variada, entre ellas las causadas por fiebres o las crisis convulsivas febriles son por lo menos en un 30% las causantes de estas patologías. ¿Ya? Entonces, en el contexto global, ¿un estado epiléptico es una emergencia? Yo creo que sí. Y evidentemente, analizado fisiopatológicamente, hay algunos cambios que van desde esta temporalidad de milisegundos, segundos, minutos y horas. ¿Ya? En los primeros segundos o milisegundos hay cambios importantes metabólicos, ¿sí? Donde aparecen fosforilación de proteínas, hay alteración en algunos canales iónicos, hay liberación de neurotransmisores, ¿sí? Ya cuando se pasa un poco de este espectro de tiempo y un poco más hacia minutos, hay disminución de otros receptores como los GADAs, como el GABA, perdón, como receptores NMDA, ¿sí? Y incremento también de receptores AMPA. Y ya cuando pasan minutos y horas, evidentemente, hay aumento de algunas sustancias, como la sustancia P, sí, como algunos neuropépticos, neuropéptido Y, que evidentemente lo que van a ocasionar, sí, es una regulación y evidentemente un daño tisular que nos podría llevar a necrosis y apoptosis. Entonces, definitivamente, si nosotros no hacemos nada, lo que vamos a tener es daños y daños que podrían ser extremadamente lesivos y también permanentes. Dentro del contexto de la clínica ya extrapolado esta temporalidad, en los primeros minutos o segundos y minutos, vamos a tener sobre todo cambios que son autonómicos y tienen o van a tener influencia sobre todo a nivel cardiovascular, aumentando catecolaminas y por ende presentando hipertensión, taquicardia, aumento de la producción de CO2, aumento de la PVC, arritmias, hiperpirexia, ¿ya? Esta cascada o estos eventos en el aspecto metabólico van a estar seguidos por este desencadenamiento previo o preliminar con posibilidad de generación de hiperglicemia y por ende también hiperlactacidemia. Y van a temer en estos segundos también algunos cambios a nivel del flujo cerebral, cambios a nivel de algunos biomarcadores a nivel cerebral, como el lactato o de la glicemia. Eso cuando es menos de 10 minutos. Han pasado segundos, han pasado minutos, pero todo esto menos de 10 minutos. Cuando han pasado ya 10 minutos, evidentemente se mantienen los cambios autonómicos, se mantienen estos cambios metabólicos preliminares o secundarios a los primeros. Lo que sí vamos a tener son más complicaciones a nivel cerebral, ¿sí? Teniendo alteraciones mayores de la autorregulación del flujo cerebral y llevándome sobre todo a generación de edema cerebral y aumento de la presión intracraneal, ¿sí? Entonces, siendo o teniendo esta fisiopatología, evidentemente será necesario hacer un electroencefalograma, ¿sí? Evidentemente, lo que es más importante es tener un control urgente de las convulsiones.
Evidentemente, el electroencefalograma, mucho más si es continuo, nos dará mucha información, tomando en cuenta que un poco más del 70% son convulsiones tónico-clónicas generalizadas, pero tengo este espectro de este otro 25-30% en el cual voy a tener un episodio de un estado no convulsivo. Entonces, evidentemente, va a ser aquí importante el uso y mantenerlo con un electroencefalograma. El estado convulsivo, entonces, me exige a mí que de manera tiene que ir a la par tanto el tratamiento como la estabilización, una de las cosas importantes en el manejo de esta patología. ¿Sí? Entonces, tomando las palabras previas, habrá una cantidad que no es despreciable, ¿sí? De pacientes que se encuentran ya con un estado epiléptico refractario en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Que va a necesitar justamente este principio, ¿sí? Este método diagnóstico para definir este tipo de convulsiones, ¿sí? Entonces, he ahí la importancia, pero me mantengo en que la estabilización y el diagnóstico van de la mano, ¿sí? Evidentemente, basado un poquito para la toma de mis decisiones. Yo podría tener una clasificación, sobre todo de tipo clínica. Esa clasificación clínica va a aportar algo a mi manejo, sobre todo, evidentemente, en las salas o en las unidades de emergencia. Prácticamente sí. La clínica en el manejo de todas las patologías, sobre todo en emergencia, siempre debe primar. Y evidentemente un tratamiento clínico donde podamos discernir o diferenciar los diferentes, valga la redundancia, los diferentes tipos de crisis convulsivas generalizadas con mioclónicas, perdón, focalizadas o tónicas, que tengan o no compromiso motor, ¿sí? Prácticamente sí me va a ayudar, pero el espectro en realidad es importante. El homogenizar estos tratamientos o homogenizar esta clínica me va a ayudar sobre todo a diferenciar este tipo de pacientes que son más complejos, sobre todo los que pueden presentar, un ejemplo claro, son estos pacientes que presentan crisis convulsivas que desarrollan o que persisten con un estado comatoso y que se requiere algo más de un tratamiento prolongado en la unidad de cuidados intensivos. Definitivamente, lo importante, mucho más allá de discernir o diferir o llegar a un diagnóstico diferencial, que es importante, prácticamente es actuar y hacerlo mientras más temprano mejor, porque no olvidar el concepto que les quiero dejar, tiempo es cerebro. Dentro del contexto de la etiología de esta patología difiere mucho, sobre todo en pacientes que son pediátricos, sobre todo, donde las crisis convulsivas febriles son aproximadamente entre 30 y 50% de causas que desarrollan estatus convulsivos pediátricos. También acompañado a este grupo etario están las anomalías cerebrales, los tumores cerebrales, pero en el resto de pacientes hay algún tipo u otro espectro en el cual nosotros deberíamos tener un enfoque también claro, donde la clínica evidentemente debe primar y donde las causas importantes están en el contexto de infecciones o neuroinfecciones, traumas craneoencefálicos o enfermedades cerebrovasculares, ¿ya? Otra de las cosas importantes en las cuales, y sobre todo es una de las etiologías más grandes en Sierra Central y sobre todo aquí en Riobamba que se ha visto, son las obstétricas críticas que desarrollan trastornos hipertensivos del embarazo y secuelas o lesiones a nivel cerebral, acompañado de también alteraciones metabólicas y los toxíndromes que no deberían quedar de lado. Entonces, teniendo en cuenta esto, deberíamos nosotros, en el contexto de la estabilización y el discernimiento clínico que estoy teniendo, o mi análisis o mi raciocinio clínico de esta patología, debería yo de ir de la mano de la toma de analítica para clínicos como glucosa, como niveles de sodio, como niveles de calcio, entre otros. ¿Sí? Entonces, dentro del contexto general,
¿Cuál va a ser mi approach? ¿Cuál va a ser mi abordaje en esta patología? En esta patología, evidentemente, como les refería previamente, la evaluación tiene que ir de la mano con la terapia. Una vez que yo identifique, ¿sí? Y tenga claro que me estoy enfrentando a un estado epiléptico, evidentemente, a la par debe entrar la terapia, ¿sí? La terapéutica. Ah, prácticamente, una vez que yo, una de las cosas importantísimas y sobre todo a nivel prehospitalario o a nivel de la comunidad, a nivel de la familia o del entorno familiar del paciente, va a ser la toma de decisiones y saber si tengo o no acceso a una vía, porque si tengo acceso a una vía, prácticamente mi terapéutica va a ser más rápida y si entra y se define tempranamente, los beneficios van a ser mayores, ¿ya? Evidentemente, si ya tengo una vía, podría yo tomar muestras para algunos exámenes, ¿sí? Sobre todo evaluar tóxicos, evaluar cómo están una química sanguínea o en su defecto también evaluar una gasometría. Evidentemente, vamos a hablar de una estabilización. ¿Y cómo va a ser la manera de estabilizar a esta patología? Se va a basar en un enfoque sistemático. Al igual que muchos eh, algoritmos sí, que manejamos en la medicina de emergencia y sobre todo en pacientes en crisis, el tener un enfoque sistemático basado en vía aérea, ventilación, circulación, deterioro neurológico y la exposición serán importantes, sobre todo porque van a reforzar mi análisis previo y sobre todo me va a ayudar a discernir y a dar tratamiento más adecuado. La monitorización continua multiparamétrica, el control de un hemoglucotest podría también ayudarme. Y de la mano también, ¿sí? Una electroencefalograma, ¿sí? Si es que se puede, aunque eso es, creo yo, un poco difícil ya en la medicina de emergencias, en un paciente en crisis y donde estamos estabilizando, es un poco más difícil, pero evidentemente a la par y tener esa finalidad de que debo llegar por lo menos a intentar, acá en Riobamba o en sitios donde no tenemos la especialidad o en su defecto tenemos muchas limitaciones. Evidentemente esto se nos va a hacer difícil, pero no olvidar este 10 a 25% de pacientes en los cuales no vamos a tener un estado convulsivo, o vamos a tener, perdón, un estado convulsivo, no, un estado epiléptico no convulsivo, perdón. Sí, entonces necesariamente la monitorización y la neuromonitorización con un electroencefalograma continuo sí sería importante. En fin, dentro de este abordaje, ¿sí? Un ataque simple de encéfalo también será un examen de gabinete, un examen que nos dará mucha información, ¿sí? Sobre todo por que identificaremos algún tipo de trastorno estructural que pueda justificar y que defina prácticamente esta condición del paciente. Otro examen también que es de vital importancia será la punción lumbar, sobre todo en pacientes que han desarrollado un estatus convulsivo secundario o acompañado de procesos febriles, ¿sí? Entonces, una neuroinfección, una hemorragia subarachnoidea no será descabellado y prácticamente una punción lumbar me podría dar muchas opciones. Dentro del contexto de mi abordaje, lo dividí de esta manera porque me parece que así debería hacerlo, sobre todo en tres fases, ¿ya? Una fase prehospitalaria, o más bien dicho, una fase comunitaria. Y en esta fase comunitaria, de vital importancia es el abordaje inicial de los familiares, el abordaje inicial de la comunidad del cuidador o en su defecto del padre de familia, que muchas de las veces está manejando, que tiene ya claro que este paciente es tributario de algún tratamiento preliminar. Definitivamente se han estado generando a este nivel algún tipo de drogas y algún tipo de vías de administración, entre esas las intranasales,
¿dónde podría beneficiarse sobre todo este grupo o los familiares, la comunidad para el manejo de esta patología? Evidentemente, ya cuando llegue el personal prehospitalario, ¿sí? Deberá definir, terminar tempranamente, y la única forma de terminar tempranamente es el reconocimiento primero, tener un raciocinio clínico adecuado, ¿sí? Muchas de las veces algunas condiciones, algunas aptitudes y actitudes del paciente, como por ejemplo un estado eh, parecido al opistótonos, eso ya me haría pensar a mí en que no es o no podría ser a la par un estado convulsivo, ¿sí? No así posturas como decorticación o la pérdida de la vista hacia el cenit, eso sí iría más de la mano con un estado convulsivo, un estado epiléptico convulsivo, perdón. ¿Sí? Y lo que necesito, requiero de la parte prehospitalaria, evidentemente es que si la identifico, si tengo claro el diagnóstico de este paciente, tengo que hacer un tratamiento temprano y ese tratamiento será con benzodiazepinas, ¿sí? Ahora, en el aspecto prehospitalario, ¿sí? Prácticamente eh, tenemos una problemática. Es que nosotros le tenemos miedo al uso de benzodiazepinas a nivel prehospitalario. Y evidentemente es razonable, ya que a nivel hospitalario o prehospitalario, perdón, eh, el miedo sobre todo a la insuficiencia respiratoria que podría causar el uso de benzodiazepinas ha hecho que subdosifiquemos prácticamente el tratamiento, ¿ya? Por este miedo. Pero evidentemente y basado en evidencia, es menos riesgoso, ¿sí? Es menos probable también desarrollar un estado convulsivo o una insuficiencia respiratoria secundario al uso de benzodiazepinas. Podría tener más riesgo, evidentemente, de insuficiencia respiratoria si yo no utilizo benzodiazepinas tempranamente, ¿sí? A nivel hospitalario, si es que la parte prehospitalaria se le hizo difícil, eh, tomar decisiones terapéuticas, sea por una vía intrarrectal o intramuscular. Evidentemente se debería definir una vía periférica justamente con la finalidad de iniciar un tratamiento precoz. Y si no se ha logrado, insisto, a nivel prehospitalario, la colocación de una vía periférica, esa es una obligatoriedad a nivel hospitalario, ¿sí? Entonces, de la mano, voy diagnosticando la patología y le voy dando tratamiento y estabilización a la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que utilizar tanto a nivel prehospitalario como a nivel hospitalario en las salas de emergencias? Es de vital importancia el uso de benzodiazepinas. Y la vía de administración es variada, ¿sí? Podría ser o dependerá mucho de si tengo o no tengo una vía para que sea intramuscular, que sea por vía rectal, que sea por vía oral. Y en su defecto, como les mencionaba previamente, se podría utilizar la vía intranasal, sobre todo para el manejo intrafamiliar y evitar, mientras más temprano utilizan la benzodiazepina, probablemente tenga menos riesgo de desarrollar estado epiléptico. Entonces, en ese contexto, es de vital importancia el uso temprano de la benzodiazepina. Como tratamiento emergente, ¿sí? Me refiero prácticamente a el tratamiento que debe ser tomado tempranamente. Basado en evidencia, ¿sí? Y sobre todo en un análisis importante de dos grandes estudios, uno realizado en Estados Unidos y otro en Europa, se vio que el lorazepam intravenoso se utilizaba más en Estados Unidos. Y en Europa se prefería el clonazepam. Ahora, ¿cuál de los dos es más efectivo? Chútica, es una pregunta que, basado en evidencia, ¿sí? Creo que se podría responder y no en esta diapositiva. Evidentemente nosotros, como les dije previamente, tenemos mucho miedo de lo que la benzodiazepina podría tener como evento adverso. Una de las cosas, la insuficiencia respiratoria que podría desarrollar una parada cardiorrespiratoria, ¿sí?
Pero evidentemente, si yo no doy la dosis adecuada a mi paciente y le doy o hago una dosis menor a la que él requiere, prácticamente va a ser o podría tener una insuficiencia respiratoria y secundario a ello, desarrollar ya un estado epiléptico. Y todo esto gracias a su reserva metabólica que se podría perder. Entonces, en la parte prehospitalaria, sobre todo, el uso de midazolam es una de las cosas que más se utiliza. Y evidentemente el midazolam, a diferencia del lorazepam, no tiene que mantenerse en refrigeración. Una vez que se utiliza el lorazepam, este tiene que mantenerse en refrigeración y a nivel de las unidades de atención prehospitalaria prácticamente esto no podría ser o llegar a realizarse. Entonces, se prefiere por esto el midazolam, ¿sí? A nivel prehospitalario. Dentro del tratamiento emergente ya hablando basado en evidencia, esta creo que es uno de los artículos que más peso ha tenido justamente para el análisis del manejo, ¿sí? Que debería yo tener. ¿Por qué? Porque tiene un grade que es adecuado y en el cual me habla de la de eficiencia, seguridad y tolerabilidad que va a tener el paciente al uso de las benzodiazepinas. Este estudio hizo una búsqueda de artículos desde 1940 hasta prácticamente 2014. Sí, y justamente como tratamiento emergente se propuso como primera línea el uso de benzodiazepinas. Esta primera línea o esta eficacia de las benzodiazepinas intentó, entre otras cosas, comparar algunos grupos de estas benzodiazepinas como midazolam, lorazepam, diazepam, y las comparó contra un placebo. Evidentemente, estas drogas tuvieron un efecto adecuado, ¿sí? En comparación con el placebo, pero habían algunas, sobre todo algunas revisiones que comparaban sobre todo el midazolam y el lorazepam, estos dos grandes grupos que tienen sus beneficios, ¿no? Sus pros y sus contras, pero evidentemente en eficacia, justamente para un tratamiento emergente del estado epiléptico, cualquiera de las dos puede servir y con un intervalo de confianza que me tranquiliza, ¿sí? Entonces, con eso, para ir cerrando ya en honor al tiempo, ¿cuál de las benzodiazepinas es más eficaz? Cualquiera, ¿sí? La verdad, la que usted tenga a la mano, la verdad, la que usted sepa manejar la dosis, la verdad, si dispone o no de un refrigerador en su unidad, en su ambulancia. ¿Ya? Entonces, dentro del tratamiento de estas benzodiazepinas, se puede utilizar el midazolam. En adultos o niños de más de 40 kilos, podríamos utilizar 10 miligramos de midazolam intramuscular, ¿sí? O 20 también miligramos de diazepam por vía rectal. En niños menores de 13 a 40 kilogramos, se podría administrar 5 miligramos de midazolam intramuscular. Y en niños menores de 13 kilos se podría administrar por kilo de peso 0,2 miligramos de midazolam intramuscular. ¿Sí? El lorazepam en adultos se puede iniciar hasta 4 miligramos intravenoso y se podría repetir hasta una dosis máxima que podría ir acorde al peso del paciente, que podría ser de 0,1 miligramos por kilo de peso. Y en niños vamos a utilizar la dosis por kilo de pesos previamente descrita. El clonazepam prácticamente por kilo de peso es de 0,015 miligramos por kilo de peso, ¿sí? Y el diazepam de 0,15 miligramos por kilo intravenoso. ¿Sí? Entonces, estas son las drogas que yo podría utilizar en mi paciente justamente para evitar la progresión del estatus o el estado convulsivo. ¿Ya? Ahora, una vez solventado, estabilizado y definido ya mi tratamiento inicial, sea a nivel comunitario, sea a nivel prehospitalario o sea en mi sala de emergencia, ¿sí? Si continúan las convulsiones, a pesar de mi tratamiento inicial con benzodiazepina, se podría dar una segunda dosis de benzodiazepinas, ¿sí? Pero insisto, esta dosis, si es que se le hace de rescate inicial,
se la toma adecuadamente, prácticamente una segunda dosis no se debería utilizar si tomó la decisión de hacerla inicialmente adecuada para el kilo de peso. Y sobre todo, insisto, el miedo que tiene el personal, sobre todo prehospitalario, es eh, la dosificación y la progresión hacia depresión respiratoria, ¿ya? Entonces, no es una buena opción aquello, ¿sí? Ah, en fin, una segunda dosis se podría repetir, ¿sí? Y la mejor elección de fármacos anticonvulsivos de segunda línea, ¿sí? Para pacientes con estado epiléptico, es en realidad un poquito incierta. ¿Por qué? Porque todos han tenido también, al igual que lo anteriormente descrito con benzodiazepinas, han tenido una efectividad adecuada, ¿sí? Lo que sí se ha descrito también es que el levetiracetam ha sido utilizado también como un abortivo de la crisis. Los eventos adversos de esta segunda línea, ¿sí? También tomado del artículo o de esta guía previamente descrita, nos refieren a algunos eventos adversos, sobre todo la hipoventilación, la hipotensión y las arritmias. Y cada grupo farmacológico tiene más propensión a cada uno. Por ejemplo, la fenitoína, al igual que la fosfofenitoína, ocasiona bradicarias de hipotensión, a diferencia del valproato de sodio y el fenobarbital, que ocasionan más trastornos de insuficiencia respiratoria e hipotensión. ¿Sí? Entonces, insisto, como tratamiento de segunda línea, ¿cuál es lo que vamos a realizar o cuál es el mejor? Prácticamente, la evidencia me refiere que la fosfofenitoína, ¿sí? O análogos o equivalentes de fosfofenitoína son mejores. Y sobre todo, ¿por qué? Porque este es un profármaco que se puede utilizar de forma rápida en infusión continua, ¿ya? Pero evidentemente en efectividad, tanto la fenitoína como la fosfofenitoína, los dos prácticamente tienen un espectro adecuado de efectividad. ¿Sí? El fenobarbital o los barbitúricos prácticamente cada vez se utilizan menos. Y yo personalmente, basado un poco también en evidencia y en la valoración eh, eh, de este grupo, prácticamente los eventos adversos son o siguen siendo importantes, ¿ya? Así que por lo menos la evidencia nos habla de que cada vez se siguen o se van utilizando menos. Sí, y el levetiracetam ha tenido más bien un despunte en los últimos años, sí, como un abortivo de la convulsión. Aparte de eso, si ya tuve mi análisis inicial y sé que este estatus convulsivo podría ser causado por algún tipo de envenenamiento o de algún tipo de sustancia, un síndrome anticolinérgico, etcétera, etcétera, es de vital importancia en este tratamiento urgente dar el antídoto específico si es que yo valoro algún toxíndrome que podría desarrollar. Entonces, prácticamente dentro de esta segunda línea se puede utilizar cualquiera de ellas en efectividad, no hay mucha diferencia, pero definitivamente hay algunas bondades y sobre todo para el uso de pacientes pediátricos, como por ejemplo la fosfofenitoína, como se indicó previamente. Y el levetiracetam, que insisto, está tomando mucha fuerza como tratamiento de segunda línea. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ya hemos identificado esta patología y a pesar de todos los esfuerzos, tenemos un tratamiento que ha sido refractario? ¿Sí? Estas convulsiones prácticamente no han cedido, ¿sí? Y vamos a requerir algo más. Y ese algo más va a ser una orointubación y que el paciente ingrese o se inicie una sedación, analgesia y un coma inducido farmacológicamente. ¿Ya? Entonces, no vamos a retrasar prácticamente la terapia con fármacos de segunda línea, si es que eso es lo que requiere mi paciente, pero evidentemente, a mayor cantidad de fármacos, los eventos adversos van a ser también, o se van a presentar con mayor fuerza. Uno de ellos, la hipotensión, que podría requerir de soporte vasopresor, ¿sí?
y habrá una administración también de anestésicos en infusión continua para, con una perspectiva de que no vaya más allá de las 48 horas de su uso, ¿ya? Prácticamente este soporte ventilatorio se pueden utilizar infusiones continuas de midazolam o propofol y otras drogas que sí han cogido también un poco de fuerza y sobre todo por la pandemia ha sido sobre todo la ketamina. La dosis de carga de midazolam es de 0,2 miligramos por kilo de peso y podríamos mantener a una infusión de mantenimiento de 0,05 a 2 miligramos por kilo de peso hora. El propofol, de la misma manera, una carga de 1 a 2 miligramos por kilo de peso y se podría mantener una infusión de entre 30 y 200 microgramos por kilo minuto. Y el fenobarbital también como una tercera línea que se podría utilizar a una dosis de carga de 5 miligramos por kilo de peso y manteniéndole entre 1 a 3 miligramos por kilo, sobre todo en pediatría. Sí, otra de las cosas también importantes sería utilizar eh, mm, fármacos, ¿sí? Que sean bloqueadores neuromusculares y sobre todo de acción corta. Y mucho más allá por los eventos adversos que estos pueden ocasionar. Si este paciente que ha sido ya tratado, que hemos intentado mejorar eh, su estado, ¿sí? Prácticamente no responde a nada, deberíamos hacer una monitorización con un electroencefalograma y que ésta sea continua, sobre todo para ver si es que hay respuesta o no a los medicamentos previamente utilizados. Dentro de este tratamiento, como ustedes pueden ver, este tratamiento para la refractariedad de este estado epiléptico pueden ser el midazolam, sobre todo, y el fenobarbital. Entonces, ya y en honor del tiempo, y para que no se duerman mucho, ya estamos casi cerrando. Dentro de las conclusiones que quiero dejarles van a ser 5 en el contexto del manejo, ¿ya? El manejo temprano tiene que ser agresivo, ¿sí? Y tiene que ir de la mano justamente del diagnóstico. Se diagnostica, se trata, ¿sí? Porque justamente esto nos va a llevar a una estabilización y sobre todo a resultados adecuados, evitando que la progresión del estado convulsivo se dé, ¿sí? Y si es que el tratamiento es temprano, vamos a evitar todo esto. El retraso de la terapia, ¿sí? Podría causar continuidad y refractariedad. Entonces, tratemos tempranamente esta patología. El subdosificar benzodiazepinas es un problema. Así que tenemos que perder el miedo y sobre todo un mensaje hacia el personal de prehospitalaria, ¿sí? No le tengamos miedo, siempre podemos estabilizar una vía aérea con dispositivos básicos avanzados y maniobras también básicas avanzadas. Y dentro del contexto del requerimiento, ya no tanto de estabilización, ya no tanto de tratamiento inicial, es el control con un electroencefalograma continuo, ¿sí? Porque vamos a evidenciar cómo viene el tratamiento, ¿sí? Sobre todo. Y dentro del medicamento, ¿sí? Vamos a utilizar sea lorazepam o midazolam como primera línea, ¿sí? De tratamiento intravenoso. La fosfopenitoína se podría o se puede administrar más tempranamente que la fenitoína, ¿sí? Y tiene más bondades. Los niveles séricos, siempre un paciente que desarrolla un estado convulsivo probablemente, y sobre todo si es pediátrico, ya está recibiendo prácticamente algún tipo de medicación anticomicial. Entonces, los niveles séricos de esta medicación son de vital importancia para yo también tomar medidas y sobre todo analizar cómo está la adherencia a este medicamento y si estoy o no teniendo niveles subterapéuticos. Y se debe considerar también las interacciones de todos estos medicamentos, la vía de administración y ver prácticamente cómo se encuentra el paciente en el contexto de función renal, hepática, ¿sí? Para ir definiendo sobre todo un abordaje
un manejo adecuado de este tipo de pacientes. Desde la Sultana, un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Robalino, por su exposición muy clara, realmente. Doc, tenemos dos preguntas que tal vez quisiéramos que nos ayude. ¿Qué medidas recomendaría ante estatus de epiléptico en primer nivel de atención, donde la benzodiazepina no es accesible en todos los casos hasta poder adquirirla? La verdad sea dicha, ese ha sido un problema importantísimo de no, ahora, desde que yo estoy en las salas de emergencia he visto, sí, evidentemente que el personal hospitalario no puede administrar benzodiazepinas. Muchas de las veces no puede ni administrar ni analgésicos, siempre tiene que pedir una resolución o un soporte prácticamente de algún médico o llamando a alguna autoridad para que valga la redundancia, le autorice el uso de algo que no es adecuado. Son políticas de Estado, primer punto. Segundo punto, creo que la responsabilidad que nos ha dejado justamente esta pandemia ha sido de vital importancia. ¿Para qué? Para reestructurar nuestro pensamiento. ¿Ya? Entonces, un llamado importante al personal de atención prehospitalaria, en el cual es un requiriente prácticamente que ustedes tengan benzodiazepinas como medida de salvataje, sobre todo para el manejo de esta patología. Por lo menos acá en Riobamba se ha hecho ya un análisis con personal, sobre todo de bomberos, y se ha identificado esta problemática y hemos intentado solventar aquello. Justamente el raciocinio clínico, tal vez esa falta de empoderamiento de análisis inicial podría ser uno también de los causantes. Y no le tenga miedo, por favor, a la insuficiencia respiratoria. El paciente se podría complicar peor si ese estatus epiléptico progresa o se mantiene hasta llegar a la refractariedad. No queremos eso. Listo, Doc. Y otra pregunta que tenemos sería, en estatus epiléptico, ¿a partir de qué tiempo se considera un daño cerebral irreversible? ¿Y cuáles podrían ser otras consecuencias asociadas? Prácticamente ya encontramos medidas de necrosis y apoptosis en minutos y la literatura es un poco no tan clara en ese contexto, pero sí habla de un número. La verdad, uno más uno en medicina no es dos, pero ese número real que habla la evidencia es de 60 minutos. Prácticamente ahí es donde comienzan ya a verse mayor cantidad, sobre todo de apoptosis a nivel de estudios en ratones. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor Robalino, por su presentación muy clara y gracias por las respuestas igualmente.